Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? El sufrimiento es subjetivo, porque el sufrimiento no todos lo vivimos de la misma manera. Hay múltiples experiencias de testimonios de personas que les han amputado un miembro, una pierna, un brazo, y siguen sintiendo dolor en ese miembro que ya no está. Algo que no se puede explicar científicamente, pero sucede. Personas que ya no tienen la causa del sufrimiento, pero siguen teniendo este sufrimiento. Hay que separar y distinguir lo que es dolor de lo que es sufrimiento. Lo asociamos, pero son cosas distintas. El dolor es real. Si alguien te da un golpe, sientes dolor, ¿no? Un trauma, una enfermedad causa dolor. Una pérdida causa dolor. Hay muchas cosas que causan dolor, pero ese dolor puede que en un momento acabe. Y ese dolor causa y provoca sufrimiento. Y el sufrimiento sí que es algo real, pero a la vez también es subjetivo. No todos sienten el sufrimiento de la misma manera ni de la misma intensidad. Podemos decir que sufrimiento es un sentir. Yo siento el sufrimiento. Podemos decir que la santidad, ese es el título de la palabra que quiero compartir con ustedes, la santidad es una decisión, un vivir. Yo quiero vivir en santidad, yo busco la santidad, que no es fácil, sabemos. Y la comunidad es ser parte. Yo puedo implicarme realmente, quiero decir. Yo puedo pertenecer a una comunidad más o menos de manera oficial, puedo tener el carnet de una entidad, un número de socio, pero no participar, no ser parte. La comunidad, yo soy comunidad cuando me implico, cuando soy parte, si no es un número más. En este pasaje de Pedro, Pedro nos habla y nos muestra cuando el sufrimiento viene desde dentro. Recordarán ustedes que el mes pasado pude compartir también del sufrimiento, curiosamente, pero era un sufrimiento distinto. En el capítulo 2 de Pedro se refiere a un sufrimiento externo. Nos relata cómo él anima a los creyentes a los que enviaba la carta, anima a que puedan percibir y recibir este sufrimiento externo, que lo hagan con un espíritu cristiano. Nos hablaba de un sufrimiento, el capítulo 2 habla de un sufrimiento externo que nos provocan los demás. La injusticia de los demás, el ataque de los demás, los insultos de los demás, tantas cosas que vienen de afuera. Este es un sufrimiento externo, que no depende tanto de nosotros, o en absoluto, a menos que seamos masoquistas, sino que depende de los otros. En este pasaje, Pedro no se refiere al sufrimiento externo, se refiere a un sufrimiento, si cabe, más difícil, más doloroso, si cabe el término. Es un sufrimiento silencioso, que quizá nadie te ve y tú sigues sufriendo, sigues sintiendo lo que te causa este sufrimiento. Puede ser un dolor que hubo un tiempo, pero tú sigues teniendo este sufrimiento. Es un sufrimiento silencioso, como digo, íntimo. Nadie puede medir la intensidad de tu sufrimiento. A veces nos dicen y decimos para consolar al que ha tenido una pérdida, yo sé lo que sientes. No, el otro no puede sentir lo que siente. Puede que él tuvo una experiencia parecida a la mía y sintió, pero mi dolor, mi sufrimiento, eso es mío, eso no lo puede sentir otro. El sufrimiento es el sufrimiento interno, el que viene de dentro, el que está dentro, es silencioso, es íntimo, es muy profundo.
Y en el creyente, la causa más importante que causa, valga la redundancia, este sufrimiento es el dejar de ser el que éramos. Todo creyente tiene una lucha mayor o menor con el que fue y con el que siempre pugna para volver a ser. Ese es el mayor sufrimiento que tiene el creyente, si queremos reconocerlo. Es el sufrimiento de ese ser interno que quiere salir a la superficie y ser como éramos antes, vivir como éramos antes, o vivir como vive el mundo y quisiéramos de alguna manera también nos tienta. Este es el sufrimiento más duro para el creyente y para el cristiano, tanto para hombres como para mujeres. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que sigue estando en nosotros, lo mantenemos allí, pero no ha muerto, sigue allí. Es el sufrimiento del que nos habla Pedro. Sufrimiento que sentían y que les advertía y que él mismo quizás sentía. Podemos decir que el capítulo 2, al que estoy aludiendo, nos enseña a soportar el mal que otros nos hacen, resumiendo. Y ese pasaje nos enseña que eso cambia totalmente. Es un sufrimiento interno que está en mis manos. Porque ahora la batalla es contra el viejo yo. Todo creyente tiene que lucha a diario, con mayor o menor éxito, esperemos que con más éxito que fracaso, con el viejo yo que está allí, agazapado, pero expectante, aprovechando la menor ocasión para salir. Pedro nos invita a mirar, además, las tres realidades que sostienen tu vida, hermano, hermana, y que sostienen mi vida. Hay tres realidades que hacen posible que ese sufrimiento que nos causa lo que tenemos dentro, el que pugna por salir, lo podamos tener controlado. Sabemos que solamente con el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Pero es importante que entendamos que este sufrimiento está y lo podemos manejar con mejor o menor o peor resultado. Les decía que hay tres realidades. Una, que el sufrimiento rompe cadenas. Tenemos que vivir el sufrimiento con un sentido. El sufrimiento no pasa porque Dios nos quiera que estemos mal y quiere que suframos. No. El sufrimiento, si lo vivimos, si lo sufrimos, es porque ese sufrimiento, cuando lo sabemos enfrentar en el día a día, rompe cadenas. Esas cadenas que nos atan al viejo hombre, a la vieja mujer. Hay que reconocerlo, hermanos. Tenemos que aceptarlo. La lucha está allí. Y esta lucha es la que provoca sufrimientos. Sufrimiento, pero rompe cadenas. Vivámoslo con ese enfoque, con esa convicción de que Dios está con nosotros. Y el sufrimiento es un proceso, pero rompe cadenas. En la medida que somos capaces de enfrentar ese sufrimiento, va rompiendo esas cadenas que nos quieren atar. La santidad hay que vivirla con la idea de que, siempre hacemos la broma de que los santos, los católicos, les ponen una corona y los ponen en una estatua y esos son los santos, ¿no? Pero sabemos que el santo es otra, Dios tiene otra idea del santo. Santos son aquellos que Dios ha apartado para sí. Si hemos recibido a Cristo y le hemos aceptado como Señor, somos santos. Somos santos en la medida que cada día vivimos y dejando la vida vieja atrás. Eso es la santidad. El día a día de tu vida, de mi vida, en el que dejamos atrás lo viejo, lo que éramos, lo que fuimos y lo que a veces el enemigo quiere que intentemos ser otra vez, y la comunidad. Ese quizá es el aspecto que Pedro se empeña en resaltar, la comunidad. No hay un creyente que pueda vivir solo, no es posible. Podrías estar, claro, suele salir el ejemplo, y si un cristiano se queda solo en una isla, ¿qué pasa? ¿Va a vivir su cristianismo en comunidad? Seguro que el Señor suplirá y que el Espíritu Santo, en este caso hipotético, que podría ser. No, pero el cristianismo hay que vivirlo en comunidad, ser parte, implicarme. Yo no puedo vivir una vida cristiana completa si no soy parte, si no me implico.
No hay vida cristiana sin esta realidad. Creyente, los hombres y las mujeres que han decidido recibir a Cristo, bueno, Él nos toca, Él viene a nuestra vida y en su misericordia abrimos nuestro corazón. Es necesario la comunidad. No es una opción, no es, bueno, como yo soy muy introvertido, yo me gusta más estar solo, me identifico, mi carácter, mi temperamento es a estar solo y yo no me aburro, nunca me he aburrido, pero eso no es cristiano. Cristiano tiene que ser parte, tiene que ser implicarse, tiene que sufrir con los que sufren, tiene que reír con los que ríen, tiene que vivir con los que están viviendo el día a día siguiendo a Cristo. Porque el sufrimiento rompe cadenas. Y vemos en el primer versículo que Pedro nos dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaros del mismo pensamiento. Pedro aquí, como en otros momentos, no nos dice que imitemos a Cristo, en un sentido, quiero aclararlo. Nos dice que nos armemos de sus pensamientos. Eso va más allá de imitar a Cristo. Va a lo que Cristo mostró, lo que Cristo reveló, yo asumirlo y ponerlo en mi mente, vivir con sus pensamientos. Y eso no es fácil, evidentemente, pero es posible, porque claramente vemos lo que Cristo hizo, lo que Cristo reveló, lo que Cristo quiere. Yo puedo vivir con los pensamientos de Cristo. No con todos los pensamientos de Cristo, evidentemente, yo no tengo capacidad, tengo una mente muy limitada, pero sí con los que Él ha mostrado, con los que Él quiso vivir. Con esos pensamientos yo puedo vivir. La única manera de vivir luchando contra este sufrimiento y que rompe cadenas es vivir con los pensamientos de Cristo en mi mente. Cada día, ¿qué haría el Señor? ¿Cómo reaccionaría Dios? ¿Cómo ayudaría a Jesucristo a esta persona? ¿Cómo viviría el Señor ante un insulto? Cada vez que queramos luchar contra ese sufrimiento, romper las cadenas que quieren atarnos, hagamos los pensamientos de Cristo nuestros. Usar su mentalidad, pero también usarla como defensa, porque aunque no sean palabras que se suelen usar hoy en la sociedad, hay una guerra espiritual permanente y constante, que normalmente el que no ha seguido a Cristo o le da la espalda, no tiene esta lucha. Es curioso, ¿no? Parece ser que los creyentes, que los cristianos, tenemos más lucha que el que no es cristiano. Bueno, el que no es cristiano le da la espalda a Cristo, al enemigo no le preocupa demasiado. Le preocupa más a aquellos hombres y mujeres que sí que hemos decidido seguir a Cristo. Eso le preocupamos. Y con eso redobla sus ataques. La lucha espiritual es real, constante, desde la mañana hasta la noche, pero tenemos que defendernos de ella. ¿Cómo hay que hacerlo? Con los pensamientos de Cristo, viviendo con la mentalidad que vive el Señor, que vivió el Señor. El sufrimiento que nos muestra aquí es interno. En el capítulo anterior, en el 2 al que hacía referencia yo, era externo. Y este sufrimiento implica renunciar. Claro, no queremos. En mallorquín hay un dicho que dice nadar y guardar-se roba. Traduzco para alguno que no lo entienda. Significa nadar y al mismo tiempo la ropa que has dejado en la playa para que nadie te la robe, no es posible. O nadas y dejas la ropa en la playa y vete a saber si la encuentras cuando volverás, o no nadas, ¿no? Y a veces el creyente quisiéramos, tenemos que lanzarnos. No hay atajos ni subterfugios, hay que lanzarse. ¿Quieres nadar? Pues en la vida de Cristo, pues tírate al agua. ¿Es que me pueden robar? Bueno, pues mala suerte, el Señor proveerá, no te preocupes. El sufrimiento implica renuncia a cosas. ¿A qué? Bueno, cada uno sabe, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tienes que renunciar tú? ¿Yo? Hagámonos esta pregunta. ¿A cuántas cosas que no me convienen, evidentemente me refiero, y que me dañan, tengo que renunciar? Eso es luchar, pero defendiéndose, no solamente atacando. Luchar defendiéndonos con el pensamiento de Cristo y la mentalidad de Él. Es el dolor de cortar con los hábitos,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, aunque muchos dicen que este versículo hace alusión a que el mundo ya se estaba acabando, yo cuando me plantean que todo lo que está sucediendo en el mundo son las señales del fin del mundo, yo digo sí, puede ser, pero Cristo cuando se lo pidieron, ¿qué contestó? Lo sabemos todos. Solo el Padre sabe la fecha. Solo Él lo sabe. No ha cambiado nada. Que todo lo que sucede en el mundo son los acontecimientos finales. Podría ser. Lo que pasa, recordemos, que el tiempo para Dios tiene una concepción distinta que a la nuestra. El tiempo para Dios es eterno. Claro, no medimos el tiempo de la misma manera, la misma palabra lo habla, ¿no? Tenemos una imagen, porque nuestra mente es limitada, de lo que es el tiempo. Para nosotros el tiempo es limitado. Incluso la misma palabra lo dice, que la media de vida serán 80 años. No quiero ponerme tétrico, pero la mayoría de gente hoy en día se logra que llegue hasta los 90 y algo, pero a partir de cierta edad el cuerpo ya empieza un deterioro importante. O sea, todos sabemos que unos viviremos más, otros viviremos menos, pero que nos iremos, eso es innegable, ¿no? Lo hacemos en la confianza y en la esperanza de que nos reuniremos con Cristo, pero partiremos. Para no vivir el tiempo que resta, a eso se refiere. El tiempo que resta es entre el tiempo desde que nacemos hasta que partimos. A partir de ese momento ya es el tiempo que resta. El tic-tac, 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 tic-tac va avanzando, pero al tiempo también va reduciendo los años que viviremos. Suena triste, pero es así, es la realidad. Para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí podemos elegir nosotros. Vivir como el mundo quiere que vivamos o vivir como Cristo quiere que vivamos. Así de simple. No digo fácil, digo así de simple. El dolor es el dolor para cortar con hábitos, con deseos, con patrones de conducta. Muchas veces, hermanos, aunque nos convirtamos y recibamos a Cristo, y para unos la conversión es más fácil que para otros, no es un proceso igual. No todos vivimos el proceso de la conversión de la misma manera, no todos. Pedro se dirigía a creyentes, a cristianos que enfrentaban dificultades de todo tipo. Hay que cortar con hábitos, con patrones de vida. Es el sufrimiento de decir no, cuando antes decíamos sí. Eso causa sufrimiento. Ante cualquier situación sabemos, no tenemos dudas, la conciencia nos lo dice claramente. Otra cosa es que le hagamos caso. Hay que decir no. Y cuando tenemos que decir que no, y no nos gusta, no nos conviene o no me apetece, eso hace sufrir. Eso es un sufrimiento interno. Eso es un sufrimiento subjetivo que yo siento, como sentían estos hombres y esas mujeres que recibían la carta de Pedro. Romper con lo que nos gustaba, que no es bueno. Y además definirnos nuestra identidad. Nuestra identidad de creyentes, hermanos, está bien definida. Era lo que les pasaba a los que Pedro escribía. Creyentes que tenían que fortalecerse y sentarse bien sobre los pies en la identidad que mostraban a aquellos que les rodeaban. Estaban rodeados de muchas cosas, como estamos hoy, no ha cambiado nada, hermanos. Ellos tenían que reafirmarse en su identidad. ¿Cómo reafirmamos nosotros nuestra identidad? Y hablo hacia adentro también. ¿Cómo reafirmo yo mi identidad? ¿Cómo me relaciono yo con Dios? ¿Cómo me relaciono con mi Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo? ¿Cómo vivo yo mi identidad cristiana? También hay que romper con lo que nos refugiábamos. Y por refugiar podemos... la mente es muy plástica y siempre es capaz de buscar refugios. Cosas que, sin ser malas, nos atan y nos condicionan. Cada uno sabe. Puede ser un hábito que no sea bueno, puede ser un vicio, puede ser, yo qué sé, el tabaco, puede ser tantas cosas. El creyente, el cristiano, tiene que definirse claramente.
ante sí mismo sobre todo. Yo mismo tengo que tener claro quién soy. Este sufrimiento rompe la relación con el pecado. Ese sufrimiento es bueno, hermanos. No para regodearse en él. Este sufrimiento es bueno para luchar contra las cadenas que me quieren atar al pecado, ir rompiendo. Este sufrimiento rompe cadenas y me hace fuerte. Llega un momento que el creyente, a los hombres y las mujeres que hemos decidido seguir a Cristo, decimos, basta ya, hasta aquí. ¿Lo has dicho tú en algún momento? ¿Te has dado cuenta que había algo que tenías que romper totalmente hasta que has dicho, basta ya, hasta aquí? Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro les está hablando con mucha claridad. Basta ya. Ya no intentes complacer al mundo, a lo que te rodea. No intentes, no lo van a complacer nunca. La única manera de complacerlo y no parecer bichos raros, como a veces nos ven como bichos raros, es sumergirte en sus corrientes y en su manera de vivir. No hay otra manera. Baste ya, les dice Pedro, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en todo lo que el mundo anda, que es lo normal, es lo lógico y es lo que quiere el mundo. Basta ya. Hay un momento en que todo creyente, en todo cristiano, espero que todos ya lo hayamos dicho, baste ya, o quizá haya que repetirlo en algún momento. Basta ya. No quiero seguir con esa influencia, con este sufrimiento que me produce el mundo. Dice Cristo, hasta aquí llegó mi pasado. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. Es un versículo precioso, ¿verdad? Tendríamos que saber de memoria. ¿Alguien lo sabe de memoria? Corintios 2, capítulo 5, versículo 17. Yo tampoco lo sé de memoria, no se preocupe. Por eso lo he señalado para leerlo. De hecho, hay gente que dice que tiene mala memoria y yo me alegro de los que tienen mala memoria. Porque yo no tengo memoria ninguna. Por lo tanto, si alguien tiene mala memoria, hombre, ya tiene una esperanza. De modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué carga de confianza y de esperanza que nos da. Y a veces lo olvidamos, lo creemos, en fe lo creemos, pero a veces no somos conscientes de esa realidad, de que somos nuevas criaturas. Les decía también que este pasaje nos muestra tres realidades, que la santidad tiene que dejar la vida vieja detrás. Yo camino en santidad en la medida que voy dejando todo lo que era viejo, el viejo yo, el que yo era, el que fui, lo voy dejando atrás. Eso es la santidad, hermanos. A veces nos miramos a nosotros mismos y nos examinamos y decimos, no, que va, yo santo, si tú supieras. No, es que, hermano, la santidad es ir viendo que el viejo hombre, la vieja mujer va quedando detrás. Eso es la santidad. Ese día, caminando cada día, levantándose cada día contra los retos, contra las dificultades, contra tantas cosas que desde la mañana a la noche nos acosan, ¿verdad? Y atormentan muchas veces. La santidad es esto, el caminar cada día mirando al viejo hombre atrás. A estos, se refiere a los gentiles, a los que dan la espalda a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Seguro que todos vivimos momentos en que las personas que conocemos o con las que tratamos, que les decimos, no, yo el domingo no puedo porque yo asisto a una reunión. Se extrañan, ¿una reunión? Digo, sí, en mi iglesia tenemos una reunión los domingos, pero por un domingo que no vayas no pasa nada. Bueno, la verdad que nunca me han puesto falta por no ir. Si no me han visto, se han preocupado, sí, porque nunca, y no lo digo por presumir, nunca he faltado a un culto en mi vida desde que me convertí, a menos que estuviese muy enfermo o estuviese lejos. Pero si no, nunca, ¿no? O sea, no me tienen que obligar. Yo tengo la necesidad de reunirme. Pero al mundo, nuestra manera de vivir, le extraña. Le extraña porque ven que hacemos muchas cosas que no hacen, que no son malas en sí, nosotros no participamos de todas.
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno, porque claro, en la medida que te vas sumergiendo en el corriente de la sociedad, que no todo es malo, hay cosas buenas. Ayer en la Plaza España me sorprendí porque había la feria del libro, yo no lo sabía, me sorprendí, y era precioso ver todas las casetas con libros, y una señora estaba contando un cuento en catalán. Algunos que escuchaban me decían, no entiendo nada. Digo, es que esa gente habla raro, no te preocupes. Pero no, una cosa es sumergirte en las corrientes del mundo y otra es ser parte. Y es lo que Pedro les dice. Claro, Pedro sabía que vivían en entornos de mucha idolatría, de mucho pecado, de mucho desenfreno, y no era fácil para ellos, porque intentaban no parecer bichos raros, es lo que les pasaba, intentaban mantener un equilibrio como nosotros intentamos mantener con nuestros amigos, nuestros conocidos, con la gente que trabajamos, con la gente que nos relacionamos cada día. Claro, nos ven normales, porque vamos a la tienda a comprar, nos ven pasear, nos ven casi normales. Empiezan ya a extrañarse cuando saben que somos cristianos o evangélicos. Entonces ya empiezan a ver qué cosas raras podemos hacer. Ya hemos gastado suficiente mala vida cuando llegamos a Cristo. No sé a qué edad te has convertido, un servidor ya con 30 y tantos, y a veces pienso yo en todos los años que di la espalda a Dios. Qué años preciosos, qué años de vitalidad, de energía, de fuerza, cuántos años perdidos. Pero bueno, el Señor no hace las cosas mal. Quizá era el momento y quizá era lo que Dios quería, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tiempo que nos resta? Vale, no suframos por el tiempo que pasó. Olvidémoslo, ya está allí, Dios nos ha perdonado. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Recuerdan, Corintios? Eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer. Somos nuevos totalmente, en un sentido literal del término. Somos nuevos en cuanto a espíritu, en cuanto al carácter de Jesucristo en nosotros, en cuanto al Espíritu Santo en nuestra vida. Somos hechos nuevas criaturas, en un sentido literal. Físicamente somos igual que antes, más delgaditos, más gruesos, más morenos, más blanquitos. Eso no cambia demasiado, o nada, pero interiormente somos una nueva criatura en todo el sentido. Antes estábamos dominados por lo malo, por lo que no conviene. Ahora tenemos que estar dominados por la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No solemos predicar, o no solemos hacerlo nosotros. Cuando hablamos a la gente y queremos llevarle a Cristo, no les solemos decir la verdad, que habrá un juicio y que todos seremos juzgados. Esa parte no digo que la ocultemos, pero eso no es muy popular. Decirle a la gente, oye, si no tienes a Cristo, vendrá un día que Dios te juzgará. Como juzgará a mí, como les juzgará a ustedes. Esa parte Pedro no la oculta, Pedro claramente se lo dice. Les anima, les exhorta, pero les recuerda. Ellos darán cuenta, los que no han seguido a Cristo, le han dado la espalda y han vivido en el pecado, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para juzgar tanto a los que ya han muerto y esperan ese día, como a los que en ese momento, cuando Dios venga a buscar a su iglesia, se los lleve con él. Tanto a unos como a otros pasaremos por un tribunal. Insisto, esto no suele ser muy popular y no se suele predicar. Pero es importante que nosotros al menos lo tengamos presente y sepamos que esto sucederá. En el antes y en el después hay un contraste. Cada uno de nosotros fácilmente puede contrastar su vida. Cómo era antes, cómo es ahora. Es muy fácil y eso es algo interno, personal. Los demás pueden tener una idea, pero nunca lo podrán apreciar ni valorar como lo hacemos nosotros mismos. Hay que cambiar todo. Tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentar, nuestra moral. Pedro de alguna manera nos dice que ya perdimos mucho tiempo, que no vivamos más para nosotros, que eso ya se acabó. Que ahora tenemos que vivir para Cristo y con Cristo y para los demás, en la medida de lo que el Señor nos muestre. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en el Espíritu según Dios. Eso alcanzará a unos y a otros, a los que han rechazado a Cristo y están muertos espiritualmente, a los que están muertos físicamente, aunque hubieran recibido a Cristo, a unos y a otros. Ese tribunal juzgará. Estemos con aquellos que el Señor ha elegido, ha escogido para salvarles. Somos fruto de la misericordia de Dios. Esa es la realidad. Dios no mira lo que fuimos, Dios mira lo que somos ahora y lo que seremos si nos dejamos en su voluntad y le seguimos. Todos daremos cuenta a Dios. Pero la santidad, hermanos, a veces la confundimos, no es aislamiento. La santidad no es meternos en la iglesia los domingos, que hay que hacerlo, y que no hay que dejar de hacerlo, como algunos tienen por costumbre. La santidad no es esto. Eso es parte de la adoración, evidentemente, y a Cristo le agrada. Pero la santidad es salir afuera, ayudar a la gente, vivir con la gente, predicarle la palabra y decirle que si no recibe a Cristo, y suena mal y suena fuerte, el mensaje apocalíptico no gusta a la gente, pero es la realidad. Y tenemos que ser capaces y valientes para hacerlo. Pedro lo hacía, Pedro se lo había pedido y él lo hacía. Hay que cambiar lo que valoramos, hay que cambiar lo que buscamos, hay que cambiar lo que nos mueve, hay que cambiar lo que nos ocupa. ¿En qué ocupas tu tiempo? Examínate, cada uno que se examine. Todas las 24 horas del día, te invito a que hagas un balance de esas 24 horas del día. ¿Cómo ocupas? ¿Qué parte para dormir? ¿Qué parte para alimentarte? ¿Qué parte para trabajar? ¿Qué parte para orar? ¿Qué parte para buscar al Señor? Etcétera, etcétera, etcétera. Hazte una cronología del día. Son 24 horas. Hay cosas que tienes que hacerlas, no queda otra. Pero ¿qué tiempo ocupas en vivir en Cristo y en el Espíritu? Es bueno que lo hagamos, porque hay que cambiar cosas, evidentemente. Ese caminar cada día, esa búsqueda de la santidad bien entendida, es un proceso que implica tu tiempo. Y somos capaces de dar incluso cosas materiales, recursos económicos, pero dar el tiempo, ¡wow! Eso lo tenemos muy celosos. Es muy común la palabra, yo la repito, me arrepiento, no te intentes. Cuando me proponen algo que no me acaba, no tengo tiempo. No sé si te has fijado, quizá usas otras expresiones, pero lo más celoso que tenemos es nuestro tiempo, porque queremos usarlo para lo que nos gusta, para lo que nos conviene, para que no es malo siempre, pero claro, si vamos usando el tiempo, que es limitado, yo no sé cuánta capacidad tienes de hacer cosas, pero sí sé que tienes días de 24 horas como yo. Seguro que no son días de 25, ni de 30, ni de 22. Tenemos que usar nuestro tiempo. Pedro no les habla para infundirles miedo, sino para recordarles que la vida de Cristo tiene peso. La vida del cristiano tiene que tener un peso, hermanos. Si nuestra vida no tiene un peso, una influencia, no tocamos a la gente, no hacemos reflexionar a la gente, algo pasa. Tenemos que examinarnos. La vida del creyente tiene una dirección muy clara, no hay dudas. Nadie puede decir, no, es que yo no sé a dónde caminar. Bueno, sí que lo sabes. La vida del creyente, del cristiano, tiene una dirección muy clara, hay un camino muy trazado. Y basta recordar las palabras de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y además tenemos una eternidad. Unos y otros, todos aquellos que acechaban a los creyentes, a los que escribe Pedro, y les insultaban y les tentaban, también tienen una eternidad. La cuestión es que no solamente tenemos eternidad los que hemos recibido a Cristo por su gracia, tienen eternidad todas las almas, todas las personas tienen eternidad. Y tenemos que decírselo, nos hagan caso o no nos hagan caso. Les decía también la comunidad. La comunidad es una palabra muy bonita, una palabra preciosa, ¿no? Todo el mundo alardea de una iglesia tiene una comunidad, vivimos en comunidad, y es una palabra que llena la boca, vivir en comunidad, pero hay que vivirla de verdad. La comunidad tiene que ser una realidad,
no tiene que ser una apariencia o un llenar el tiempo. La comunidad nos tiene que definir. Además, la comunidad, algo muy importante y que a veces olvidamos, es nuestra familia espiritual. No es solamente algo para reunirnos a comer, que está bien, deberíamos hacerlo más veces, o reunirnos en distintas actividades. Tenemos pocas, tenemos que tener más. No, la comunidad trasciende mucho más allá. La comunidad es mi familia espiritual. Y es como las familias. Puede haber familias mejores, sí, porque hay gentes que cuando hablamos de familias pensamos, qué familia más buena que tiene ese hombre o esa mujer. No importa, es su familia. Tú, yo, hermanos, tenemos esa familia, la familia de la Iglesia de la Concordia. Esa es mi familia espiritual. En esa me debo apoyar, en esa debo buscar ayuda, en esa debo buscar oración, en esa debo buscar tomar un café cuando lo necesito. Esa es la comunidad que les hablaba Pedro. No es una frase apolíptica el refugiarlos de la comunidad. En el 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Vuelve a señalar esa realidad, de que en un momento, algún día, Cristo vendrá y se acabará todo. Sed, por lo tanto, como en un momento pasará esto, les dice, sed pues sobrios. Les está dando dos instrucciones básicas y elementales para todo creyente. Sed sobrios y velad en oración. Por sobriedad se refiere una vida sencilla, normal, entregada, sin excesos de ningún tipo. Incluso uno piensa, no, pero eso es bueno. Bueno, si es un exceso, no es bueno. La sobriedad es equilibrio, es constancia, es permanencia, es que puedan confiar en ti. Y velad en oración. No solamente vivir una vida como Dios quiere, como Cristo nos mostró, sino velad en oración, como el Señor hacía constantemente, se retiraba para orar con sus discípulos. Él incluso, siendo Dios, necesitaba reunirse con el Padre y orando. Oras tú en la soledad de tu habitación, en tu sala, o en donde sea, en cualquier lugar, pero una oración que salga del corazón, no una oración elaborada, que también está bien ser sincera, pero hago de una oración abrirle tú el corazón al Señor y decir, Señor, tú sabes lo que necesito, Señor, tú sabes cómo me puedes ayudar, tú sabes que yo en ti creo, todo aquello que está en tu corazón, cada uno sabe lo que tiene que decirle al Señor. Pedro nos da 4 instrucciones, con eso quería acabar esa palabra que comparto con ustedes, que definen la madurez. 4 instrucciones, si te pueden servir de ayuda, a mí me sirven, que me ayudan a buscar esta sobriedad y ese velar. Dice el versículo 7, el que he leído, sed sobrios y velad en oración. Oración no rutinaria, no calculando, tengo que orar en tal momento. Está bien también tener una rutina de oración, pero también tener una oración constante con el Señor. Abrirle nuestro corazón, va más allá de repetir unas palabras. Con claridad, además. ¿Realmente le pedimos al Señor lo que necesitamos, lo que queremos, o lo disfrazamos de otras cosas? Al Señor no le vamos a engañar. Al Señor sabe realmente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Nuestra oración tiene que ser clara, tiene que estar enfocada a aquello que realmente necesitamos y queremos. A Dios no lo enredaremos, tenemos que ser sinceros con Él y eso nos ayudará. Tiene que estar enfocada, con discernimiento. Yo tengo que también entender mis impulsos, mis actos, mis pensamientos, para poder corregirlos o redirigirlos. Amar es aguantar. Podríamos decirlo de muchas maneras más bonitas, más poéticas. Amar es soportar. Amar es aguantar, entender. Y aunque no entiendas, amar igualmente. Porque si entiendes, es más fácil amar. No, es amar aunque no entiendas. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor, no un amor de palabra, no un amor romántico, no un amor de conveniencia, no, ferviente amor, amor de verdad.
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amamos de verdad a los demás cuando, a pesar de que quizá nos hagan daño, de que quizá nos hayan ofendido, de que quizá cualquier cosa, les amamos. Ese es el verdadero amor. Es el amor a pesar de. No es el amor porque. No, es el amor a pesar de. Amar el que cuando aguantamos. Amar cuando perdonamos. Amar cuando cubrimos. Cuando el que se ha equivocado, cuando el que se ha caído, lo ayudamos a levantar y lo sostenemos si hace falta hasta que fortalece sus piernas y empieza a caminar. Restaurar. Amar es restaurar. Amar no es buscar y amar solo la perfección. Amar es amar a lo que no es perfecto. Y muchos de nosotros tenemos que empezar por ahí, ¿no? Necesitamos restaurarnos. No solo por empatía. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Claro, el contexto cultural era distinto, pero en aquella época el hospedarte muchas veces dependía no dormir en la calle. Si venías de otro lugar y no tenías familia en aquel lugar y no tenías dinero para pagar una posada, tenías que dormir en la calle, bajo un árbol. Por desgracia, hoy en día hay gente que también tiene que dormir bajo un árbol. Pero hospedaos con amor, ayudar a todos, pero también a nuestros hermanos, por supuesto. ¿Se imaginan que un hermano llegue a una iglesia con necesidad y nadie le pida qué necesidad tiene el hermano? Tenemos que amarnos. Claro, es que la palabra amar es tan bonita. ¿A quién no le gusta la palabra amar? Si hiciéramos una encuesta, dígame qué palabra es la que le gusta más. Yo creo que un porcentaje muy elevado elegiríamos la palabra amar, o amor, o algún derivado, ¿no? Porque es muy bonita, tiene connotaciones de todo tipo. Pero amar de verdad, hermanos, es hospedar también, es ayudar, es estar al lado. Orar sin rutina, amar, aguantar, perdonar, cubrir. Hospedaos los unos a los otros, no solo a los que nos empatizan y a los que nos caen bien, hacerlo con todos, indistintamente. Acaba con un versículo que yo creo que es muy importante y es quizá uno de todos lo son de ese pasaje, pero hay uno que es significativamente muy valioso. Es el que dice, cada uno según el don que ha recibido. A veces o no nos lo han explicado suficientemente bien o no lo creemos, pero si tú has recibido a Cristo, hermano o hermana, tienes un don. El Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha dado al menos un don. Y Jesucristo hizo una parábola muy interesante sobre el mal uso de los dones. ¿Usas tu don o dones? ¿O temes perderlos y lo entierras para que si viene Cristo le diga, sí, Señor, yo el don que me diste, mira, aquí está. No lo he usado para nada, pero tampoco lo he perdido, está aquí dentro. ¿Y para qué te he dado un don? ¿Tienes dones, hermano? Bueno, la pregunta correcta es, ¿qué haces con el don que te ha dado? Y piensa que el don que te ha dado, que me ha dado, que nos ha dado, es para servir. Es para capacitarnos y poder servir en nuestra iglesia. Pensarás, bueno, lo dices de manera interesada. Por supuesto, nunca mejor dicho. Y hago esta reflexión y me hago esta reflexión. ¿Usamos los dones que Dios nos da? Muchas veces no, porque implica trabajo, implica esfuerzo, implica tener que invertir tiempo, y el tiempo es oro, dicen, y es cierto. Bueno, más o menos. ¿Qué hacemos con los dones? Yo te invito te hago esta reflexión y me hago esta reflexión. Ministralo a los otros, porque el don lo hemos recibido para ministrar a los demás. El don no es para nosotros. A mí el don no me beneficia nada si yo no lo ministro. Si yo no lo utilizo, no sirve para nada. Es un don que se va a pudrir, se va a quedar allí enterrado y Dios me lo demandará. Ministrelo a los otros como buenos administradores. Hay que usarlos
de la multiforme gracia de Dios. Pensaba en esto. ¿Utilizamos los dones en mi iglesia? Lo dejo ahí. Los dones tienen un propósito: capacitarnos para glorificar al Señor de señores y al Rey de reyes, para servirle con esa capacidad. Tú tienes un don, hermano, hermana, que no quieras verlo, que te dé pereza, con esa calor, puede ser, pero tenemos un don, y ese don es inexcusable que lo usemos. Y si no sabes cuál es, pídelo a cualquier hermano que te conozca un poco y te dirá, tú tienes ese don. Y no es que sea profeta, es que de alguna manera ya lo muestras y lo proyectas. No es una incógnita. Lo que preferimos no manifestarlo muchas veces. Y quiero acabar con estas palabras, hermanos. Si Cristo ha transformado tu manera de vivir, mi manera de vivir, también debe transformar la manera de vivir la Iglesia. Si no, ha sido una transformación incompleta en la que algo falla en cada uno de nosotros. Yo no hablo de nadie en particular y hablo en mí. Les puedo decir que esta palabra, cuando la estaba preparando, me señalaba a mí mismo en muchas de las cosas que he compartido con ustedes. Yo pongo a trabajar mis dones o me da pereza. Si ese don que ha transformado mi vida y la está cambiando día a día no transforma mi iglesia, algo pasa. Nuestra manera de vivir la iglesia, nuestra manera de proyectarla. Como iglesia y como miembros no podemos seguir de esta manera, hermanos. Todos sabemos a lo que me refiero, en la situación que estamos, en la difícil situación en la que estamos, en la que a pesar de todo tenemos confianza, tenemos fe de que el Señor nos dará una salida. Abrirá una puerta y podremos encontrar el camino. Esta certeza la tenemos, pero a pesar de todo tenemos la inquietud y la preocupación. El Señor quiere transformar esta iglesia, no su iglesia a nivel universal, que también, sino el Señor quiere cambiar esta iglesia, la nuestra, la que tú y yo somos parte y de la que es nuestra comunidad espiritual. Y tenemos que hacer cosas, las que Dios nos muestre, evidentemente. Y este cambio debe empezar por mí mismo, me refiero a mí. Pero necesitamos que Cristo, como siempre, si se lo pedimos lo hará, nos acompañe y luche con nosotros. Él está dispuesto a luchar con nosotros, pero quiere ver que luchemos como iglesia, como cuerpo. No quiere ver luchas individuales, quiere ver una iglesia que se levanta y que le dice, Señor, aquí estoy. Perdona si me he dormido, perdona si he estado en otras cosas, hablo por mí, pero ahora nos damos cuenta, me doy cuenta que hay que cambiar, que hay que reaccionar. Eso debe cambiar por mí mismo y necesito que Él me ayude. Yo no tengo fuerzas para luchar solo, pero Él me acompañará, yo lo sé, con su Espíritu Santo. Y debemos hacerlo con oración, con trabajo, con esfuerzo, usando la habilidad, usando nuestra sabiduría espiritual, pero humana. Nuestra iglesia, aunque pequeña, tiene muchas capacidades. Lo sé y lo sabemos también. Desenterrar el don que has recibido. Ha llegado la hora, hermanos. No quieras tenerlo más enterrado. Desentiérralo. Todos tenemos que aportar, trabajar. Y además tenemos que hacerlo como un acto de amor a la iglesia de Cristo, a ese cuerpo del cual Él es la cabeza. Dios quiere usar a la iglesia, sí, cierto, lo sabemos, pero Dios quiere usar a esta iglesia. A veces cuando decimos Dios quiere usar a la iglesia, pensamos en las demás iglesias. Oh, sí, Dios quiere usar a las iglesias y usa esta y usa aquella, esta es grande, aquella es pequeña, la otra es mediana. No, hermanos, olvídate de las otras iglesias en un sentido. Dios quiere usar a esta iglesia, la iglesia de la concordia, a la que Él ama y Él quiere tanto como las demás.
Pensaba yo en la imagen de ese, no sé qué variedad de pájaro es. Hay un pájaro que cuando ve que los pajaritos están creciendo y empiezan a acomodarse, llega un momento que se pone de acuerdo con la esposa, los pájaros también tienen esposa, y los dos se ponen de acuerdo y empiezan a picar a los pajaritos hasta que los echan afuera del nido. Deciden que ha llegado un momento que se ha terminado de comer la sopa boba y hay que salir a la calle, en un sentido figurado. ¿Qué nos querrá decir Jesucristo? No lo sé. Vamos a acabar con una oración, hermanos. Voy a pedirle a Pablo si puede despedir esta palabra.